facilitar la acogida, los NIEs y los permisos de residencia. Quiero entender que si el Gobierno puede facilitar la acogida, los NIEs y los permisos de residencia, incluso de trabajo, con tanta rapidez, en 24 horas, a las personas que llegan de Ucrania, repito, con toda la solidaridad, porque es un acto de humanidad, también debe poder hacerlo con otras personas que están esperando desde hace años regularizar su situación. Muchas de estas personas también llegan desde países en conflicto, con una situación muy parecida a la de Ucrania, personas que proceden de Afganistán, Siria, Sáhara Occidental, Kurdistán u otros países en los que la falta de oportunidades o el hambre les hace jugarse la vida para llegar a Europa. Señor Ministro, los derechos humanos no pueden ser selectivos. No entendemos cómo se puede negar a miles de personas los derechos que sí se garantiza a otros. Tienen las mismas necesidades que tenemos todos y parece que no existen. ¿Por qué no tienen estas mismas oportunidades? ¿Qué criterios han utilizado para decidir quiénes sí y quiénes no? Casi 800.000 personas están esperando mismas oportunidades y nosotros solo pedimos una cosa: papeles para todos.